Pero esto no es un fin, es un comienzo. La intención es trabajar y seguir aportando en el marco de desarrollo de estrategias y visualización de la necesidad de generar una política pública en materia de arbolado urbano. La intención, en definitiva, fue esa. Desde febrero, fines de febrero, con María Angélica empezamos a trabajar, después se sumió Maribel y Fabio y Mora. La intención fue justamente visibilizar la problemática de gestión que tiene actualmente el arbolado urbano en la Ciudad de Buenos Aires y que podamos contribuir a una política pública, entendiendo que una política pública establece el grado más elevado de conciencia social de una ciudadanía. Queremos agradecer en especial la presencia de los legisladores y legisladoras que nos acompañan, que tienen un gran compromiso con la agenda ambiental y que los quiero nombrar. Bueno, bienvenida Delfina Vázquez, Velázquez, perdón. Alejandro Grillo, bienvenido, Matías, Celeste Fierro y, me anoté el nombre porque no... Bienvenido, muchas gracias por estar. Les cuento cuál va a ser la dinámica. Vamos a tener un moderador, que va a ser Fabio, que va a ser exhaustivo en cuanto al tiempo. Cada expositor va a tener 4 minutos para exponer. Fabio va a marcar la dinámica de la moderación y finalmente lo que vamos a hacer es una devolución de las y los legisladores en función de lo que ustedes han expresado. Gracias. Bueno, directo. Estrategias de mejora. 1. Cambiar la licitación de mantenimiento del arbolado. Empezar de nuevo y redactar una con participación ciudadana. Que se incorporen conceptos nuevos sobre arbolado urbano. 2. Incluir la participación ciudadana en las decisiones sobre el arbolado que se toman en las comunas diariamente. 3. Campaña de educación con una parte de los 100 millones de pesos por día que el Ejecutivo destina a publicidad. Campaña para el gobierno. Necesitamos que la ley Yolanda se aplique realmente y también en la Cava. Pues, porque si no sabe el gobernante. 4. Dejar de ofrecer en gestión colaborativa como primerísima opción poda de árbol, despeje de luminaria o semáforo. Ya lo dijo en su fallo el juez Scheidler. Y si lo piensan bien, ¿con qué conocimiento cualquier ciudadano puede decidir si es necesario podar o no? No hay que ofrecerlo como posibilidad. 5. Dejar de podar por corredores, ya que eso es solo para beneficiar a las empresas tercerizadas, para facilitarles la tarea y para generarles más ganancias sin tener en cuenta las particularidades y necesidades de cada árbol. Se parece a la violencia obstétrica. Hagamos más cesáreas para ganar más, no importa si se necesitan o no. 6. Las obras públicas, como caniles en las plazas, arreglo de veredas, puestas en valor, hacen que las tercerizadas coloquen toda la basura, restos de cemento en el mientras tanto, apoyan todo tipo de elementos y resecan las raíces de los árboles. Además, nadie sabe contestar de quién es la jurisdicción de la limpieza de las planteras. Y los vecinos las llenan de bolsitas con caca y de latas o botellas. Y nadie las limpia. Porque el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el Movimiento de la Ciudad Somos Quienes la Habitamos estamos interesados en el arbolado. En la ciudad, los árboles, las casas, las calles, los espacios verdes, los postes, las luces, los negocios, los bares en las calles con sus mesitas, en fin, todo lo que hay compone nuestro ambiente. Y nos falta el Código Ambiental. Propusimos una ley marco de espacios verdes. No se actualizó el PUA y en lo que sí se hizo faltó respetar la democracia participativa. Necesitamos, por supuesto, más suelo absorbente, porque como dice siempre María Eva Coutsovitis, estamos sujetos a 2 grandes amenazas, las inundaciones y las olas de calor, y tenemos que ser previsores, parar de construir edificios que no son vivienda, basta de cementar y cementar, que se generan islas de calor, no alcanzan las horas de la noche para refrescar, y si nos matan a los árboles no hay cómo refrescar. Hay que hacer que la vivienda que ya existe sea accesible, bajar el índice de inquilinos y aumentar el de propietarios y dejar de promover la construcción de edificios que no son viviendas sino reserva de valor. Supervisión, control, que los inspectores se apersonen y visiten a los árboles. Cuando hay obras de construcción, sobre todo, no solo cuando se los poda. Las obras en construcción cementan las planteras por comodidad, destruyen los árboles colocando sobre ellos los andamios. El gobierno otorga permisos de construcción donde se proyectan las cocheras y no tiene ni por casualidad en cuenta los árboles que ya están en las veredas y que las constructoras deberían respetar. Y eso es, o bien por impericia, o más probablemente porque piensan que los árboles son reemplazables. Y ese es el concepto que hay que cambiar.
Cada árbol que perdemos es una cuenta negativa, un -1, y no porque pongamos otros estamos 0-0. El que mataron es un resultado negativo. Las empresas de construcción hacen desaparecer los árboles porque ahí va la cochera o porque para hacer entrar la maquinaria les queda más cómoda la tierra arrasada o al final de la construcción para que se luzca la obra. Las torres de telefonía, de electricidad, los postes para sostener la televisión por cable son colocados en las planteras y con el tiempo pierden los árboles y permanecen las torres de telefonía o de electricidad, cuando esas cosas sí se pueden mover, pero los árboles no, porque tienen raíces y los árboles son más valiosos porque tardaron 20, 30, 40 años en crecer y no se pueden mover, son irreemplazables, otorgaron muchos beneficios y seguirán otorgándolos. Supervisión y control a esas empresas que deberían hacer su propia investigación del suelo para ver dónde pueden poner la torre y que no se aprovechen del pobre árbol y le usurpen, le ocupen la plantera. Empresas ocupas. Los comerciantes apoyan sus rejas y su cartelería y le van sacando la corteza a los árboles y los van matando. Tiempo. En resumen, más educación, más democracia participativa. Democracia, más democracia. Gracias. A las organizaciones locales, no solo por habernos invitado a este panel, sino por el accionar y la labor que desempeñan, visibilizando, denunciando y exigiendo medidas socioambientales en la Ciudad de Buenos Aires. Para entender la importancia del arbolado urbano, que es el tema que acá nos compete, nos parecía importante visibilizar cuál es la situación. A nivel global y en la Ciudad de Buenos Aires estamos en un contexto de crisis climática, donde estamos viviendo eventos climáticos extremos, tales como las olas de calor, las inundaciones, enfermedades como el dengue, etc. Y todo indica que estos eventos van a ser cada vez más intensos y cada vez más frecuentes. A nivel nacional tenemos un gobierno que niega este contexto de crisis climática y que está llevando a cabo un plan de ajuste del Estado, en donde está eliminando competencias, estructura de organismos públicos ambientales, desfinanciando y desmantelando la política ambiental y climática, generando retrocesos socioambientales muy graves en términos institucionales y reales. Y a nivel de la Ciudad de Buenos Aires se está llevando a cabo un plan similar al nivel nacional, donde también se le está quitando estructura y competencias a los organismos ambientales y desfinanciando la política ambiental y climática. Sumado a esto, el gobierno de la ciudad viene hace varios años con una política de especulación inmobiliaria, de privatización del espacio público, de cementación, de déficit de espacios verdes, de destrucción de humedales en Costanera Sur y en Costa Salguero, de falta de acceso al Río de la Plata y de pérdida de arbolado. Todas medidas que van a contrasentido de una política adecuada de adaptación al cambio climático, es decir, de adaptación a esos eventos climáticos que más azotan a la ciudad de Buenos Aires, que son las olas de calor, las inundaciones como las que estuvimos viendo hace unos meses y las enfermedades como el dengue, que también lo estuvimos viendo hace unos meses. Lo que sí es una política adecuada de adaptación al cambio climático es una política eficiente de arbolado urbano. Y vamos a mencionar algunos datos que refuerzan este argumento. Para las olas de calor, según The Lancet, 1/3 de las muertes que se dan por las islas de calor podrían evitarse plantando árboles en un 30% del espacio urbano. Según la Protección Ambiental de Estados Unidos, las superficies con sombra que brindan los árboles pueden reducir la temperatura hasta 25 grados respecto de las zonas que no tienen sombra. Según el Instituto Nacional para las Ciencias de la Atmósfera y del Clima de Zúrich, Suiza, las árboles con ciudades pueden reducir la temperatura hasta 12 grados. Y según el Ministerio para la Transición Ecológica de España, los árboles funcionan como refrigerantes y pueden ahorrar los costos hasta un 10% de refrigeración y calefacción. Para las inundaciones, tenemos que los árboles filtran el agua de la lluvia en el suelo a través de sus raíces. Los árboles, los arbustos y los humedales ralentizan naturalmente el clima, absorben el agua de lluvia y evitan las inundaciones, según The Royal Society. Y el arbolado urbano también es fundamental para hacerle frente a las enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Porque 11 árboles en una misma manzana tienen beneficios e impactos positivos en la salud cardiovascular y respiratoria, y a su vez los árboles mejoran la calidad del aire ya que filtran las partículas contaminantes. Es por estos motivos y por estos datos que el arbolado urbano debe ser una política central de adaptación al cambio climático y también para mejorar la calidad de vida de quienes habitan la ciudad y de quienes la transitan. Esperamos que los tomadores de decisiones nos escuchen, tomen nota y formulen políticas adecuadas al contexto. Con el resto de las organizaciones seguiremos trabajando de manera articulada para profundizar sobre estas políticas en los ámbitos correspondientes. Y recuerden que la salida es colectiva. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos.
Primeramente quiero agradecer por este espacio a todas las organizaciones que lo hicieron posible. Yo soy Noelia Romero, soy abogada litigante ambiental, cofundadora del medio de la política ambiental, docente de la clínica jurídica de FARM. Por esto mi enfoque va a estar más orientado a una cuestión jurídica y legal. Quería arrancar con la premisa a tener en cuenta que nosotros como habitantes de esta ciudad, la única y mayor forma de acercarnos a la naturaleza es con los árboles y con los espacios verdes. Sabemos de sus propiedades y beneficios y que en parte esto se refleja en el plan urbano que tenemos vigente pero que lamentablemente no se cumple. Como abogada ambiental les vengo a contar brevemente 3 casos en donde se ve esta falta de cumplimiento por parte del gobierno de la ciudad. La primera es la del Metrobús en Parque Avellaneda, que recién escuchaba propinantes de esta comuna, en donde el gobierno pretendía extraer 13 árboles, tipa, jacarandá y gomeros, y gracias a la preocupación de los vecinos logramos que la traza del Metrobús inicie 2 cuadras más adelante evitando esta extracción. Esto demuestra que al momento de iniciar este proyecto el gobierno no implementó como variante la cuestión de arbolado, es decir, cuánto modificaba la traza del Metrobús 2 cuadras más adelante. Estas irregularidades quedaron también evidenciadas en el mismo juicio cuando presentaron la evaluación de impacto ambiental con vicios groseros como ser errores en la identificación en la cantidad de árboles que se iban a extraer, la identificación de la especie que eran y cómo serían reemplazados. Por otro lado, en Parque Patricios, que también hay vecinos acá de la zona, el gobierno de la ciudad extrajo más de 47 árboles a espalda de los vecinos, cerrando íntegramente el parque. También gracias a ellos y a la preocupación de Angélica de Basta de Mutilar, evitamos que se continúe con esta tala y extracción indiscriminada. Presentamos un amparo en donde, gracias a Dios, el juez nos dio la derecha e intimó al gobierno a que cumplan con la normativa ambiental, la cual en parte establece que, previo a extraer un árbol, deben dar publicidad del ejemplar a ser extraído y el estado fitosanitario. Ahora bien, cuando presentaron estos informes por manda de la medida cautelar, se advirtieron numerosos errores como ser datos incompletos o tipo de especies de los ejemplos arbóreos. Por último, junto a los vecinos de Once, el barrio con menos espacios verdes y árboles de la ciudad, logramos frenar las extracciones de 3 árboles, denunciando a la UBA y al gobierno de la ciudad que pretendía extraer 2 gomeros y una magnolia de más de 80 años, sin ningún tipo de informe ambiental. En conclusión, a lo que voy con esto es que, si bien nuestro arbolado público existe en la planificación urbana de esta ciudad, no se cumple ni se busca protegerlos por parte del gobierno. El denominador común del origen de los conflictos surge o al momento de llevar adelante obras públicas, como ser la construcción de un metrobús, o obras privadas, como ser las conocidas excepciones al código urbanístico, en donde siquiera se evalúa la posibilidad de una coexistencia entre las obras y los árboles, como el caso de la UBA que les contaba, en donde ni siquiera se evaluó que este aulario podía convivir con los árboles que ya estaban en el predio, que ocupaban la esquina del predio. Al no considerar al arbolado desde sus inicios, al momento de ejecutar una obra, los árboles pasan a ser una molestia por creer que hay que priorizar una política pública por sobre otra, pero este es un grave error o bien una excusa del gobierno para talarlos. No es Metrobús o arbolado urbano, no es necesario elegir entre una o la otra opción, sino que una de las posibles soluciones es considerar al arbolado desde el inicio de todas las políticas públicas. Entendiéndolo así, los árboles no pueden pasar a ser nunca una molestia porque ya se previno la forma de protegerlos y cuidarlos. Actualmente las políticas que implementa esta administración no incluyen la variable ambiental, solo la considera cuando los vecinos reclamamos que no talen a nuestros árboles. Por eso, en las distintas causas mencionadas, nuestro rol fue marcar las deficiencias que terminan afectando a toda la comunidad y que esto fue gracias a la participación de los vecinos, que fueron y son los actores claves para lograr frenar a tiempo las talas y podas ilegales. Adicional a esto, el hecho de no considerar al arbolado en esta gestión termina impactando incluso en el mal manejo del gasto público. ¿Por qué? Porque al frenar una obra en el marco de una medida cautelar implica incurrir en demoras y en gastos adicionales inesperados, como ser el caso del Metrobús. Apuntamos a una ciudad sustentable. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. El eje de mis palabras es que el arbolado urbano no puede ser objeto de lucro. Este principio debe incorporarse a la legislación vigente, vía modificación de la Ley 3263 o mediante una nueva norma. El sustento legal de este principio reside en el artículo 41 de la Constitución Nacional y el 27 de la Constitución de la Ciudad, que definen el derecho-deber de garantizar un ambiente sano y saludable. Y también en los artículos 240 y 241
del Código Civil y Comercial de la Nación, que disponen que el ejercicio de los derechos de incidencia colectiva debe respetar la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora y el paisaje, entre otros, y que cualquiera sea la jurisdicción en la que se ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa sobre los presupuestos mínimos que resulta aplicable. En este caso, se trata de los presupuestos mínimos fijados por la Ley General del Ambiente 25.675. Esta ley define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente o los bienes colectivos. Esta alteración puede provenir de hechos o actos jurídicos, tanto lícitos como ilícitos, que causan un daño de incidencia colectiva. Lo que importa y se considera es el resultado dañoso. Este resultado es el que estamos viendo en el arbolado de la ciudad. La Constitución de la ciudad es clara en su artículo 27. La política de planeamiento y gestión del ambiente urbano es indelegable y es deber de las autoridades promover la preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas. La contratación de empresas privadas para intervenir en el arbolado de la ciudad configura una delegación contraria a esta norma. El panorama actual es que al haberse tercerizado la intervención sobre el arbolado de la ciudad, con un cuadro tarifario que contempla mayores ingresos para las empresas contratistas, cuanto más intensas y a mayor altura realizan las podas, y cuanto mayor cantidad de ejemplares se extraen, se están violando las normas citadas. Como es de público conocimiento, seguramente entre todos los acá presentes, existe una sentencia dictada en el juicio de amparo que promoví yo, que tramitó y tramita todavía, porque estoy tratando de que se cumpla la sentencia, en el juzgado 13, Secretaría 26 del Fuero Contencioso Administrativo de la ciudad. Un minuto. Esta sentencia ordena cumplir acabadamente los artículos 10, 11 y 12 de la Ley de Arbolado, pero es objeto de permanente desacato, precisamente por el afán de lucro de las empresas que intervienen. La única forma de evitar los permanentes daños al arbolado de nuestra ciudad es que exista una norma que expresamente impida que las intervenciones queden en manos de empresas comerciales que tienen un natural objeto de lucro. De esta manera se cumplirán los principios rectores de nuestra legislación, el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de preservarlo y defenderlo, el respeto de los bienes de incidencia colectiva y que estos derechos se ejerzan cumpliendo los presupuestos mínimos de la normativa ambiental aplicable. Por lo tanto, convoco a los legisladores a trabajar sobre este tema y con el criterio expuesto. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Bueno, vengo a hablar por un poco de televisión, ¿no? Parece. Vengo a hablar por Conciencia Urbana. Comuna 11 es una agrupación vecinal que trabaja hace muchos años por la modificación del código urbanístico que tanto daño trajo a nuestra ciudad, particularmente a los barrios de casas bajas, como es Villa del Parque, por ejemplo, entre muchos otros. Villa del Parque tiene presentado un proyecto de ley para modificar este código urbanístico que desde 2018 viene haciendo muchísimo daño, ya que entre otras cosas lo que provocó es que por el incremento en el valor de las propiedades para ser tiradas abajo y construidos edificios, estas casas bajas se venden como lotes. Entonces esto lo que lleva es que el arbolado que estaba frente a esas casas fuera extraído, mutilado salvajemente hasta llevar a su muerte, y ese terreno tuviera más visibilidad para ser vendido. Una vez comenzada la construcción de estas obras, lo que se logra misteriosamente es que esos árboles que están en el frente de las obras desaparezcan, ya sea porque los vandalizan permanentemente, porque los camiones sin querer los atropellan y ese árbol tiene que ser terminado extraído. Por otro lado, este código lo que permitió fue un avance sobre los pulmones de manzana, entonces todos los jardines privados de esas casas que habitan nuestros barrios fueron
destruidos, el suelo fue cementado para construir cocheras o estacionamientos subterráneos, impidiendo la instalación de grandes árboles, ya que no permite la instalación de árboles con raíces profundas. Y también desaparecieron todos los árboles que conformaban esos jardines. Otra consecuencia del Código Urbanístico fue el avance sobre las veredas de las construcciones y por lo tanto el arbolado comenzó a ser un estorbo para los balcones de estas construcciones. Por lo tanto, se fueron destruyendo a medida que los iban mutilando y vandalizando estos árboles hasta lograr su muerte. Y por último, se instauró algo que se llama mixtura de usos, que lo que llevó fue a la instalación de locales comerciales, preferentemente gastronómicos, dentro de áreas residenciales de los barrios. Estos locales comenzaron a ver en los árboles, que son seres vivos, postes para la instalación de luminarias, parlantes, todo tipo de implementos que perjudican grandemente a los árboles, y así fue como se fueron destruyendo, colgándole alambres o todo tipo de cosas que cada tanto, con basta de mutilar, también salimos por las calles a sacarles a esos pobres seres vivos. Así que bueno, nosotros reiteramos el pedido que hacemos permanentemente desde Conciencia Urbana y desde la Interbarrial a los legisladores para que activen la modificación del Código Urbanístico, que está pendiente y ya debería haberse modificado en el año 2022. Así que contamos con la presencia de ustedes y el pedido de informes al Poder Ejecutivo para que de una buena vez por todas haga la modificación que corresponde. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vengo en representación de una plaza para Villa Santa Rita y también de Basta de Mutilar Nuestros Árboles. 4 minutos son re poquito para todo lo que uno quisiera decir sobre los árboles y su cuidado, ¿no? Los árboles no solo son seres vivos y herramientas estratégicas para mitigar algunos de los efectos del cambio climático, sino que son parte fundamental de nuestra identidad, de nuestro paisaje, de nuestro patrimonio y de nuestra historia. Un viejo árbol es un día del mundo, decía Haroldo Conti en la balada del Álamo Carolina, y no se equivocaba. Por eso muchos de los que estamos hoy acá tratamos de defender nuestros árboles. Pero ¿cómo defenderlos? Supongan que ustedes viven en un barrio arbolado y que eligen ese barrio justamente porque es arbolado. Un barrio con espacios verdes escasos, como la mayoría de los barrios de la ciudad, o con espacios verdes inexistentes, como mi barrio Villa Santa Rita, que hace 40 años que esperamos tener una primera plaza. Supongan que están un día en su casa tranquilos y escuchan una motosierra, con todo el acoso que significa para los amantes de los árboles escuchar una motosierra, y salen y se encuentran con 2 personas subidas a un árbol, abatiendo una a una sus ramas. Lo primero que van a hacer es preguntarles qué están haciendo y le van a decir muy frescamente que están talando el árbol y ustedes van a tratar de pedir la documentación respaldatoria. Bueno, sucede que las personas no la tienen y que intentan decirle que se trata de una emergencia y por eso tienen que actuar rápidamente cuando ustedes saben que no se trata de una emergencia. Entonces le dicen que van a encontrar en unos minutos que van a conseguir una resolución que deberían tener en la mano y que deberían haber anticipado con un cartel en el árbol, como todos sabemos, según manda el artículo 15 de la ley 3263. Supongan que la documentación no aparece y que cuando le piden que se detengan no lo hacen. Supongan que ustedes llaman a la policía. Cuando la policía llega ya tienen con suerte medio árbol de pie. Y la policía, ¿qué hace? Avala esa acción mirando una lista que solamente tiene un conjunto de direcciones. Supongan que ustedes son suertudos y tienen un acceso directo a la comuna vía telefónica y capaz que ahí pueden salvar algo de lo que queda del árbol. Pero si no, ustedes van a ser testigos de cómo ese ejemplar se pierde rama a rama sin poder saber por qué ni poder hacer nada para evitarlo. En cambio, si ustedes quieren sacar el árbol de la vereda porque les molesta, la cosa es mucho más simple. Necesitan un teléfono, una computadora, entrar al 147 y en unos cuantos clics van a tener una solicitud cursada. Claro que esa solicitud tiene que pasar por el filtro idóneo de los inspectores de la ciudad, pero la cosa no siempre es tan sencilla. A veces por falta de herramientas para hacer diagnósticos, a veces por una insistencia enfermiza de los frentistas, por prácticas inadecuadas de las empresas que llevan adelante la gestión del arbolado, por las mismas cuadrillas en forma individual, por podadores privados, por las empresas constructoras.
abatir un árbol es mucho más fácil y eficiente que defenderlo. Ahora, si ustedes, por ejemplo, quieren reportar un árbol enfermo, también pueden entrar en unos cuantos clics al 147 y hacer una solicitud bajo la opción enfermedades en árbol. Pero si van a su comuna y le preguntan a las personas encargadas qué curso va a seguir esa solicitud, seguramente les van a decir que no saben. Un minuto. Porque la gestión central del gobierno de la ciudad destina todo su presupuesto al rubro A del pliego de licitación, que cubre las extracciones, las podas y las plantaciones, con partidas decenas de veces más altas para lo que es el exterminio del follaje y no para la inversión en su cuidado. Entonces, si usted reporta una enfermedad, lo más probable es que termine con el árbol podado o extraído por las dudas y nunca curado. Entonces, la pregunta que quiero dejar acá es: ¿cómo defender un árbol? ¿O por qué es tan difícil o hasta imposible defender un árbol? Creo que podemos empezar a responder esta pregunta dándonos cuenta de dos cosas. El sistema de mantenimiento del arbolado de la ciudad se basa por lo menos en dos principios. Primero, la creciente e injustificada aversión a la naturaleza y a los árboles de los habitantes urbanos, y por otro lado, y aún más preocupante, en un negocio millonario que se basa en la destrucción del arbolado. ¿Qué pasaría entonces si cambiamos dos simples cosas? Primero, sacar del 147 la opción podas y extracciones y pasarla a atención de arbolado. Segundo, que las empresas que llevan adelante el mantenimiento del arbolado empiecen a ganar más por preservar y no por destruir, por usar tratamientos fitosanitarios, tomografía, soportes de rama, etc. ¿Qué pasaría entonces si las empresas ganan más por preservar? ¿Qué tan difícil sería en ese caso defender un árbol? Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por permitirnos participar. Vengo simplemente como una vecina que forma parte de la Comisión de Espacio Público y Ambiente del Consejo Consultivo de la Comuna 3. Y creo, como decía un director técnico, que es por abajo, y que los consejos consultivos, las comisiones de espacio público, tienen que ayudar, tienen que involucrarse en la participación vecinal. Yo les voy a contar un poquito cómo empezamos nosotros con este tema del arbolado. Y no fue justamente la Comisión de Espacio Público y Ambiente, sino que fueron los propios vecinos los que vinieron a las reuniones y a las asambleas a contarnos y a denunciar el maltrato al arbolado que se hace en la Comuna 3. Les cuento que la Comuna 3 es la segunda comuna con menos espacios verdes y es la primer comuna con menos área arbórea. Entonces los vecinos han insistido en nuestras asambleas preguntándole a la Junta Comunal no solamente por qué pasa esto en la Comuna 3, sino por qué las autoridades que elegimos cada 4 años, que son los comuneros, las comuneras, no se involucran en esto, no nos ayudan a los vecinos a defender el arbolado. Cuando los vecinos denuncian sistemáticamente la poda indiscriminada y la mutilación que se hace a los árboles de nuestra Comuna 3. Yo que camino mucho la Comuna 3, veo con mucho dolor no solamente la mutilación de los árboles, sino también la cantidad de planteras sin árboles que no se reponen. Le hemos preguntado a la Junta Comunal cuál es el gasto de la comuna y es enorme, pero no nos responden. ¿Por qué la comuna o la Junta Comunal o las autoridades no sigue el tratamiento de un árbol cuando este árbol es plantado? No se involucra en el cuidado de ese árbol para que no muera, porque otra cosa que han denunciado los vecinos es la muerte de esos árboles, que después no son repuestos. Bueno, como vecina creo
que los consejos consultivos vecinales se deben involucrar y deben hacer que la participación sea horizontal de todos los ciudadanos. Debe hacer docencia en el cuidado del arbolado, no solamente desde las comisiones de espacios públicos y ambiente, sino en todas las asambleas donde participan los vecinos. Creo que si queremos tener una ciudad de Buenos Aires sostenible, tenemos que cuidar los árboles, porque los árboles son vida, son calidad de vida. Nada más, gracias. Gracias. Buenas tardes a todos, mucho gusto. Vengo en representación de la Red Argentina del Paisaje a esta convocatoria que nace, como bien dijo Pablo Mesa, por este empuje y esta fuerza que tiene Basta de Mutilar y todas las agrupaciones que aquí se dan cita y que nos encontramos presentes, que nos mostramos preocupación realmente por este patrimonio importantísimo de la Ciudad de Buenos Aires, que es su arbolado urbano. Dentro de la Red Argentina del Paisaje nos gusta llamarlo bosque, porque no solamente entendemos que el arbolado urbano se está necesitando ser mirado de una manera diferente, sino también todo aquel árbol de la ciudad, ya se encuentra en propiedad privada, ya se encuentra en espacios semipúblicos, que conforman este bosque urbano que en definitiva hace a la identidad de nuestro entorno. El paisaje para nosotros es la sumatoria de la naturaleza y de la cultura. Habla de cómo nosotros nos relacionamos como sociedad con la naturaleza, cómo la vamos transformando para construir nuestra vida sobre el territorio, nuestras casas, nuestros lugares de trabajo. La ciudad de Buenos Aires precisamente está ubicada sobre un territorio que antiguamente y originalmente no queda vestigio prácticamente, ¿sí? Lo hemos prácticamente cementado todo. Con esto hemos heredado de nuestras generaciones anteriores una arboleda maravillosa que hoy está en grave riesgo de desaparecer. Los invitamos a mirar con otros ojos los árboles. Nuestra propuesta es un cambio de paradigma, de entender que dentro incluso de las políticas públicas, cuando hablamos de un árbol debemos hablar de vida. Es un árbol centenario, por más que nosotros queramos reemplazarlo con 100 árboles más, no se reemplaza, porque la vida no se reemplaza con otra vida. A partir de esto, entender que el manejo que estamos haciendo del arbolado urbano, a través de la tercerización de su poda y de su mantenimiento por empresas que en realidad lo están utilizando como materia prima para ganar su propio dinero y que no se está teniendo en cuenta la evolución del árbol, su ciclo biológico, su biorritmo, que en definitiva lo ignoramos, lo cosificamos, entendemos que es un poste más. De hecho, los invito a caminar por la ciudad y tienen que mirar hacia arriba para ver si lo que tienen al lado es un árbol o es un poste, porque hemos dejado al pobre árbol sin forma, sin estructura original, sin copa, sin raíces. Después decimos que son un peligro y vamos a tratar de talarlos, cuando en realidad el peligro somos nosotros mismos, que no nos estamos tomando conciencia de la importancia que tiene que cuidemos este patrimonio. Hoy que es el Día del Ambiente, hoy que todos los chicos en la escuela están hablando de esto. Un minuto. Hoy que tenemos tanta normativa, nos tenemos que dar cuenta que si no comenzamos a entender el árbol como centro de vida, el cambio climático no lo vamos a poder paliar, ni adaptar, ni acostumbrarnos. Y que tenemos que ser coherentes con nuestras políticas públicas y con la gestión, con lo que decimos y lo que hacemos. De nada sirve apostar a una Agenda 2030 si estamos destrozando el mayor representante de la naturaleza en la ciudad, lo que nos hace bien. Y tenemos derecho a vivir en paisajes de calidad. ¿Y quiénes preservan esta calidad y nos dan esta posibilidad de ejercer este derecho? Son dentro de una ciudad los árboles. A esto subimos de todo el verde que queramos, pero sin la estructura arbórea de la ciudad no vamos a poder hacer frente a lo que estamos intentando, porque un árbol debe ser un árbol completo, con toda su copa, con todas sus hojas, con todas sus raíces, para poder realmente cumplir con esas funciones y brindarnos esa necesidad de vivir y sentirnos realmente cómodos en nuestra ciudad de Buenos Aires. Gracias.
soy Mora Arauz, de la Fundación Ciudad. Hubiera querido estar en la convocatoria pública, no pude hacerlo porque estaba con neumonía, pero tengo mucho gusto en este momento de grabar, de que me graben lo que hubiera dicho. Las actividades del Día del Ambiente son un recordatorio acerca de que hay acciones que podemos realizar para salvarnos. En el año 2013, el editor del Bulletin of Atomic Scientists entrevistó al Dr. Stephen Chu, Premio Nobel de Física en 1997 y luego Ministro de Energía de USA. El Dr. Chu se manifestó optimista diciendo que las soluciones para enfrentar el cambio climático van a aparecer, diciendo: la de piedra no terminó porque nos quedamos sin piedra, sino porque empleamos mejores soluciones. ¿Estamos empleando mejores soluciones? Las políticas públicas apuntan a la disminución de los gases de efecto invernadero y las temperaturas extremas con modelos de mitigación y adaptación, aún con pocas esperanzas de poder lograr los 1.5 o 2 grados de aumento de temperatura. Científicos intentan métodos más osados como la reducción de la radiación solar. Aprendices de brujos siempre somos. Entre tanto, tenemos ya a mano, frente a nuestras casas, soluciones naturales. Nuestros admirables árboles de gran copa o canopeo, que entre sus muchos servicios ambientales bajan la temperatura hasta 10 grados centígrados o más. Los magníficos ejemplares de tipas, tilos, plátanos, que le ganan los estupendos paisajistas y arboristas a Buenos Aires, son además un valioso patrimonio que hace la identidad de la ciudad, sus barrios y la de los vecinos. A pesar de contar con una ley de arbolado, perfectible sin duda, y con 3 tomos de un plan de arbolado elaborado para el aumento de ejemplares, apertura de nuevas planteras, sustitución de especies inadecuadas, cuidado de la salud de los árboles, es poco lo que la ciudad ha logrado en esta materia. Nuestro admirado Jorge Morello propuso intercalar nuevas tipas entre las ya añosas de la Avenida del Libertador. Seguramente en el GEPAMA, donde él trabajó tantos años, se encontrará la propuesta. Se han invertido abultados recursos para podas y talas sistemáticas, a veces por un hábito inveterado, porque siempre se hizo, sin fundamento científico y sin control profesional. En otras ocasiones han sido solicitadas por vecinos que se sienten molestos por las ramas, priorizando su comodidad al bienestar general. Otra justificación esgrimida es la de la clarificación de las luminarias. Las luminarias pueden reubicarse en poco tiempo, adicionándolas a las luminarias de calzado, como ya sucede en algunas calles, en la mía, por ejemplo. El crecimiento de un árbol lleva décadas para que pueda cumplir con sus funciones ambientales. Las podas realizadas sin diagnóstico profesional adecuado reducen significativamente el canopeo y vehiculizan enfermedades en los árboles maltratados. El Estado tiene el deber de preservar y aumentar el arbolado con los mejores y más adecuados ejemplares. Tiene también el deber de educar e informar a la población sobre el tratamiento que merecen estos seres vivos que tanto nos aportan. No se puede amar lo que no se conoce. Enseñemos, divulguemos, comuniquemos los servicios ambientales de los árboles, de los que heredamos, de los que debemos a la posteridad y a nuestra propia supervivencia en un entorno de cambio climático. Muy bueno. La ciudad. Ni en calles, ni en avenidas, ni en plazoletas, ni parques, ni plazas, ni estaciones de ferrocarril. Porque no son considerados ni en los planes que hacen para el ambiente, no se considera el beneficio ambiental del follaje frondoso, del suelo absorbente y del verde vegetal vivo, porque no alcanza ni con verde ni con vegetal, hay que decir verde vegetal vivo, entonces todo es inútil. ¿Por qué no está el arbolado en ningún plan ambiental? Y no todos los beneficios que ustedes han comentado, que yo no voy a repetir, porque me llevaría los 4 minutos, entre esos beneficios ambientales, como son la purificación del aire de todos los óxidos de nitrógeno y azufre que provienen de la combustión de los combustibles fósiles, de las micropartículas sólidas que también provienen de la combustión, de la contaminación visual y auditiva, porque quien viva en esta ciudad y no sienta que su cerebro está agobiado por carteles y por ruido es porque realmente estaba o con auriculares o mirando otra realidad. Si además de esto entendemos que para adaptarnos al cambio climático es necesario que puedan ayudarnos en disminuir la temperatura y en ralentizar la caída del agua de lluvia
y en absorber la lluvia, si eso, el agua, perdón, de la lluvia, si en eso no concientizamos que lo que hace eso es el follaje, porque nadie lo dijo acá. No es ese tronco pelado que tienen ustedes en la puerta de su casa con 3 ramitas arriba porque vinieron a podarlo sistemática y reiteradamente. Eso no hace nada, no puede disminuir la temperatura porque con la soja que le dejaron ni siquiera puede nutrirse, ni siquiera puede construir su propia estructura. Pasan y cuando van pasando para podar, que es para lo único que tenemos inspectores de arbolado, para la destrucción, para la poda, la tala y el corte de raíces, pasan y no ven todo lo demás. No ven lo que les hacen las empresas constructoras, las empresas gastronómicas, los rentistas, y así seguimos, así seguimos. Para sacar los cordones nos ocupamos nosotros. Las planteras, bueno, no es solamente el árbol, no es solamente la raíz. Sin follaje no hay beneficios ambientales. Por eso los árboles no son reemplazables. ¿A qué se debe la penosa situación del arbolado? A la poda sistemática y reiterada. 70.000 árboles por año se podan, extracciones, y que no se impide ni se sanciona, sino que al contrario se favorece el maltrato y el vandalismo. En esta relación triádica, en la que la gestión, las empresas tercerizadas y las personas que desconocen tanto la biología del árbol como su estatus de bien común, como su valor patrimonial, nuestros árboles son víctimas silenciosas de una gestión que pone todos los recursos humanos y financieros al servicio de la destrucción. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que tenemos que hacer es que empiece a aparecer la importancia del follaje frondoso, del verde vegetal vivo y del suelo absorbente en las licitaciones, no solamente en la licitación de arbolado, en la licitación de lo que se llama mantenimiento de espacios verdes, porque acá han dicho varias veces que no conocen cómo mantener las plantas nativas, tampoco mantienen ninguna planta. Lo que se hace acá es destrucción de los ciclos naturales, con lo denominado mantenimiento de espacios verdes. No me importa que sean exóticas o nativas, se destruyen sistemáticamente. Y por último, quiero decir que tiene que figurar esto en todas las licitaciones, también en la licitación de luminarias, en la de servicios públicos, en las denominadas puestas en valor de espacios verdes, porque el árbol es un ser vivo y todo daño que le hacemos, cada rama que le cortamos, cada hoja que le sacamos, es un daño irreparable. También recordar los árboles de pozos de aires y terrenos privados que forman parte del bosque urbano, porque sus beneficios no terminan con la medianera. Y lo último que quiero decir es que nos tenemos que ocupar de una cosa. ¿Quién defiende a quienes defienden el arbolado? ¿Cómo proteger a las personas que le ponen el cuerpo a la motosierra? Hoy, acá, en todos los barrios, si ustedes vieran lo que es mi celular tiene mucho más denuncia que el 147, porque no hay lugar donde denunciar lo que les están haciendo a estos seres vivos que son protectores ambientales y compañeros de vida. Por eso nuestro lema es preservar, plantar y cuidar, no solo plantar y cuidar, porque si no preservamos no tenemos tiempo, no podemos darnos el lujo de perder ni una hoja. El cambio climático está aquí, y de nosotros, quienes estamos acá en este momento, depende que las futuras generaciones tengan un lugar donde la vida sea saludable, equitativa y resiliente. Porque son nuestros compañeros de vida, son nuestros protectores ambientales. Ellos no pueden desplazarse, si no saldrían corriendo de esta ciudad. Somos su voz.